línea 501. Esto casi es una primicia que estoy lanzando. Bien, bien. Para, sin que confluyan en los mismos recorridos, es decir, para que no se crucen en las mismas trazas, haya otra línea como pasa, Para por que ejemplo, resuelva los recorridos que no están ocupados en este momento. Exactamente. Cosa que de hace tiempo sucede, por ejemplo, en Luján, hay 2 o 3 líneas comunales, en Pilar, Raúl, en Moreno, en José Cepaz, en la mayoría de los distritos vecinos no hay una sola Y línea. acorde al crecimiento demográfico también que hemos tenido. Exactamente. Lo que dice el doctor López me hace acordar algo, no voy a nombrarlo, pero un importante dirigente del fútbol es vicepresidente de un club, y presidente de un club que ha ascendido, ha logrado el ascenso, y él es empresario del medio de transporte en toda la zona sur, con 8 líneas. ¿Sabes lo que me dijo un día? Le digo, que me gustaría que lo tuviéramos en Río. Y me dice, no, lo que pasa es que hay que implementar alguna ley que nos obligue, es decir, que tengamos derechos y obligaciones, porque eso lo obliga a la misma empresa a mejorar su servicio, a tomar subsidios y adquirir nuevo rodado. Y eso no había ocurrido hasta ahora. A mí me hace acordar otra cosa. Ojalá que piensen en grande los concejales. Yo siempre les tiro la oreja. Que piensen en grande, cualquiera sea su ideología, y digan, bueno, vamos a probar esto, vamos a leerlo todos los articulados y vamos a aprobarlo. Porque el otro día escuché por ahí que uno decía del Ministerio del Sector de Educación, uy, acá se necesitan 25 escuelas. ¿Usted sabe cuánto sale cada escuela? Entonces tenés que ir pensando cómo son los medios del Estado, lo privado. Pero en este caso no tendría costo. Claro, es lo que yo aclaraba, Raúl. Si bien es cierto que tiene que tratarse en el seno del Consejo Deliberante, y ellos tienen todo el derecho del mundo de discrepar con la autoría intelectual y la redacción propia de cómo está dividida ese proyecto, es decir, está dividida en títulos, en capítulos, y puede tener alguna discrepancia de opinión, de dudas al respecto de interpretación de cómo están redactadas la futura norma. El caso es que lo que ellos, todos los concejales, y acá los convoco a todos es que piensen más allá de que si ellos puedan viajar o no viajar, en un vecino de los barrios que están los más alejados, con un día complicado como hoy, por ejemplo, que pasa el colectivo cada 1 hora y tenemos varios recorridos, es decir, tenemos el recorrido de Vista Linda, tenemos el recorrido de Marabó, de Luchetti, de Almirante Brown, de Güemes, que tienen que esperar 1 hora. 1 hora para venir. Imaginemos si el colectivo por X motivo no pasa, esa espera se lleva 2 horas. Imaginemos si no tiene una parada donde tenga un refugio, donde esperar el colectivo. Esta pequeña garúa o llovizna los moja. Es decir, entonces pensemos desde acá en adelante para todos nuestros vecinos, para que puedan contar, en definitiva, con un marco que regule y entonces se contemple de manera clara y precisa cuáles son los derechos y obligaciones que decías vos, Raúl, para la empresa. Es decir, aquella empresa oferente en una convocatoria, una licitación en el futuro de acá 3, 4 o 10 años, sepa cuáles son las reglas, que sean claras y que sepan que va a ser un negocio económico, comercial para ello, pero que también va a tener el municipio con una norma, con un código que va a decir, acá no cumpliste, acá tenés sucio, acá tenés tal cosa, acá no cumpliste la frecuencia, pasaste. Es decir, por ejemplo, hoy por hoy, la empresa La Perlita, que yo he tenido varios reclamos a partir del momento que nosotros asumimos la gestión, por ejemplo, la empresa actual, Cecilia, sábados y domingos feriados, recorta el servicio, pero lo hace de facto. Y no hay una norma que, Raúl, que le permita mermar esa frecuencia. Te voy a leer un mensaje, discúlpame que te interrumpa, Sí. porque justamente nos están enviando, no tengo acá el nombre de la persona, pero nos acaban de enviar un mensaje que es relacionado con este tema y dice que justamente es lo que estás tocando en este momento. Sí. Doctor López, La Perlita, al día de la fecha, incumple con el pliego licitatorio. Por ejemplo, los días feriados, como deben pagarle doble la jornada al chofer, reducen la frecuencia a la mitad, como en el recorrido 3, que en lugar de funcionar a media hora, funciona cada 1 hora, y encima no informan previamente en qué horario lo harán. Por otra parte, tampoco disponen de refuerzo en horas pico, que es lo que usted establece el pliego. Si se puede hacer algún tipo de intimación. Sí, de todas maneras le quiero responder a esa persona oyente de que desde que nos hicimos cargo de la gestión, y quiero aclarar
a la audiencia que en este municipio hoy por hoy aún no cuenta con un área específica que se destine al tema de transporte. No hay dirección, no hay subsecretaría, no hay secretaría. Entonces, tal vez por el conocimiento y la experiencia que yo tengo en el asunto, en la materia, el intendente me ha delegado a mí para que esté encargado de esos temas, del tema de transportes. Ahora, quiero transmitirle a esa persona oyente que yo tengo, pero calculo alrededor de más de 20 expedientes iniciados Pablo, con quejas por falta de frecuencia. Pero no solamente, es decir, por un mero reclamo, Cecilia, y ya que está, le explico para darle un poco de tranquilidad en el tiempo a Pablo. Tengo el caso concreto del recorrido del casco. Es decir, el recorrido del casco tiene una frecuencia de cada 30 minutos. El caso es que en épocas de vacaciones de invierno, la Perlita en esas 2 semanas reduce la frecuencia y lo pone cada 60 minutos. Ingresa por mesa de entrada, es decir, mejor dicho, me hacen la denuncia, yo le sugiero que haga por mesa de entrada, lo hacen, yo lo giro el expediente a Inspección General, van inspectores, Raúl, a un horario determinado, lo para la unidad y le pregunta, individualizando al conductor nombre y apellido y firmando el acta y manifestándole cada cuánto pasan, y la misma respuesta del conductor es cada 60 minutos. A raíz de ese acta labrada, que obviamente da fe pública, claro, por ser un documento público. En flagrancia la exactamente, se le intimó a Cecilia a la empresa mediante carta o documento a que cese y que cumpla la frecuencia que está estipulado en el pliego de concesión. Ahora, a incumplimientos como esos, de ese tipo o de esa naturaleza, la Perlita tiene varios, es decir, no digo ni mucho menos hablamos de quita de concesión, ni mucho menos, pero ahora que esa empresa concesionaria tiene que ser multada por inobservancia, porque en definitiva el reclamo de Pablo va a quedar en saco roto, claro, y no puede ser que reclamen 1 año, 2 años, 3 años y el Estado no se haga eco de esos reclamos, porque en verdad, es decir, no se le está exigiendo a la Perlita, en este caso a la Perlita, nada de lo que no está escrito. Es decir, cuando la Perlita se presenta, como cualquier otro oferente, sabía cuáles eran los recorridos y ellos debían haber tomado conocimiento si era redituable o era deficitario. Es decir, como toda empresa económica tiene cuestiones que son aleatorias, pueden ser que tengan recorridos que vendan buenos boletos y mucha cantidad y otros que sean menores, pero bueno, ese es un poco el riesgo empresario que toma cualquier empresa o grupo empresario al llevar adelante una actividad económica. Una mamá, Liliana Díaz, dice si se puede hacer algo con respecto a cómo viajan en horas pico los niños cuando van a la escuela también. Sí, ¿no? Es que justamente está contemplado dentro de bueno, por ejemplo, te quería comentar, y volviendo al reclamo de este vecino Pablo, que decía el marco, el proyecto que ingresó en el Consejo Deliberante, habla de las frecuencias de horarios nocturnos, porque va a llegar un momento que el General Rodríguez, Raúl, va a necesitar servicios nocturnos. Es decir, los servicios de acá de General Rodríguez, la mayoría empiezan a las 5, pero la gran mayoría entre las 6 y las 7. Y la gran mayoría, Cecilia, a las 9 de la noche terminan. Entonces, y llega un momento que los vecinos de General Rodríguez a las 9 de la noche se quedan sin servicio. Apuradísimos, corriendo para alcanzar el último. Entonces, eso hoy ya está totalmente arcaica esa norma. Pensemos de acá a 10 años. Entonces, si no hay un marco que regule eso, ¿qué va a ser de los vecinos de General Rodríguez de acá de 5 a 10 años o 15? Por eso es que digo la importancia de tener algo que regule la actividad pensando en el crecimiento, pero no solamente demográfico, comercial, educativo, recreativo, social, de todo tipo de General Rodríguez. Es decir, cuando un pueblo crece, en este caso General Rodríguez, la ciudad, crece todo en conjunto. No hay un crecimiento solamente de comercios o de escuelas, sino que crece todo de manera exponencial. En este caso que como es experimentado acá en Rodríguez, entonces tiene que estar acompañado justamente de esos servicios, en este caso servicios públicos de transporte de pasajeros, sumado a lo que es seguridad vial, sumado a lo que es obras de infraestructura. Es decir,
todo eso para acompañar. Y si no, es como que siempre estamos detrás de los problemas que se presentan y lo más lamentable del caso de que muchas veces el Estado no se hace eco y mira simplemente a otras cosas que son económicas o más importantes. Y esto también es importante. Un vecino, a mí me interesa muchísimo que cuando salgo a hablar en el transporte público, yo sé que siempre hay eco y hay personas que llaman y es bueno que tenga, así que esto no quede simplemente en un programa de radio, media hora viene un funcionario, porque ya ha pasado en gestiones anteriores, y decir, pero no le echo la culpa a la gestión solamente anterior, el hecho de que el Estado tiene que estar presente, entonces tiene que tomar como cuestión de Estado esto, más allá de que trascienda este gobierno, el gobierno que viene. ¿Por qué? Porque en definitiva son decisiones que tiene que tomar, y en este caso, por supuesto que sí, y es más, les comento una cosa, yo recién vengo de una reunión de gabinete. Cada secretaría presentó proyectos y están definidos de acuerdo a la intensidad o la prioridad que le da cada funcionario. El intendente se hace cargo de las cuestiones que son más relevantes y te comento, Cecilia, que el intendente Cubar, por ejemplo, me dijo, Alberto, el tema del servicio público lo voy a manejar con vos porque quiero testearlo día tras día a ver cómo evolucionan esas cosas. Bueno, eso es importante, o sea, eso, la tranquilidad que le tiene que llevar a la gente, que para el intendente, para Darío Cubar, es importante una obra pública de 10 millones de pesos, pero también esto, que es cero erogación, es el día a día, las grandes obras también se hacen el día a día y de aquellas cuestiones, porque la gente es como que está cansada de reclamar y que nadie se haga eco o que no, y que no tenga respuesta, ¿sí? Entonces, es importante que la gente sepa, y apelo a los concejales para que puedan tratarlo y que puedan sancionarlo para que darle una respuesta definitiva a todos los vecinos de General Rodríguez. Qué gráfico que es esto, ¿eh? Mucha atención ahí también.